Vamos en los siguientes minutos a hablar de un museo que no solamente es un museo tal como lo concebimos, es más que eso. Se llama Grimm Bell y hablamos nada menos que del mundo de los Grimm, de los hermanos Grimm. Se ha abierto el pasado mes de septiembre del año 2015 y en él se pueden ver muchas cosas y nos podemos acercar a la figura de estos dos hermanos importantísimos en Alemania, quizá no por lo que nosotros los conozcamos tanto. Nos acompaña para hablar de Grimm Bell, del mundo de los Grimm y de la figura de los dos hermanos Grimm, el catedrático de lingüística alemana, el profesor Germán Ruy Pérez. Bienvenido. Hola, ¿qué hay, Isabel? Hablamos de Grimm Bell, de este mundo de los Grimm como homenaje, un homenaje importante a estos dos hermanos muy conocidos en Alemania. Primero, situar quizá dónde se ha abierto este museo, esta casa especial. Claro, el Grimm Bell es un gran monumento construido desde cero, es decir, no es un antiguo edificio de nada, sino un nuevo edificio dedicado a los hermanos Grimm, que anteriormente tenían ya un museo en la ciudad de Kassel, porque Kassel fue una de las ciudades suyas donde residieron y donde pasaron parte de su vida. Ellos eran de Hessen. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, Kassel está aproximadamente a una hora y media de Frankfurt, más o menos en el centro de Alemania. Kassel es una ciudad que a algún oyente también le sonará porque tiene la exposición, una de las exposiciones de arte más importantes en Alemania, que es el Documenta de Kassel, y eso va unido a Kassel. Y Kassel tiene dos vertientes, el Documenta, y va unido también Grimm. Y este ha sido un homenaje. Los dos hermanos Grimm nacieron a finales del siglo XVIII, Jacob en 1785 y Wilhelm en 1786, un año después. Y luego además fallecieron prácticamente en el siglo XIX, Jacob en 1863 y Wilhelm en 1859. Esto también es curioso porque llevaron dos vidas pues muy juntos, trabajando en común y además trabajando en muchas cosas, como veremos a lo largo del programa. Dos hermanos con esta vida muy unida a sus actividades. Sí, ellos fueron a estudiar juntos, por ejemplo, a la Universidad de Marburg y a estudiar Derecho. Y además la típica familia burguesa de Hessen, pues había que estudiar Derecho, que era una profesión que prometía cierto futuro económico y cierto bienestar económico. Y estuvieron prácticamente una vida conjunta en proyectos, los dos. Los proyectos más conocidos de fuera son los famosos cuentos, pero también hay que pensar que su gran labor no fue escribir estos cuentos, sino labor filológica. Vamos a hablar de todo ello, porque yo al principio, cuando presentaba este programa, decía que aunque, por ejemplo, en nuestro país, en España, son conocidísimos los hermanos Grimm por los cuentos que nos han llegado, los grandes cuentos, los conocidísimos cuentos, como pueden ser Caperucita Roja y Blancanieves y otros muchos. Sin embargo, en Alemania, aunque su labor como recopiladores de cuentos, que ahora hablaremos de eso, fue importantísima, son más conocidos por esta labor filológica como lingüistas, porque hicieron cosas muy importantes. Claro, ellos son los lingüistas alemanes por excelencia. De hecho, hay una ley fonética que se llama la ley de Grimm, que es de la primera mutación consonántica, de la segunda mutación consonántica, pero bueno, ellos escribieron sobre todo una gramática alemana, que es la primera gramática alemana escrita de manera sistemática, pensando en un trasfondo que el alemán realmente no ha existido como conciencia de tal hasta que no escribió Lutero. Lutero tuvo que escribir una Biblia que la entendieran un gran porcentaje de hablantes y entonces lo que hizo fue crear una especie de lengua ecléctica, de conjunto de dialectos para que lo entendieran el máximo número de hablantes. Para entender esto que nos cuenta, profesor Ruy Pérez, lo que hay que decir entonces es que el alemán tenía diferentes dialectos y diferentes vertientes y muchas veces no se entendían entre ellos mismos. Claro, un hablante alemán del norte de Alemania, de Bremen,
no entendía a un hablante de alemán o entendía poquísimo, pues como a lo mejor un 10%, un 15%, pero incluso hoy un dialecto hablante del sur de Alemania y de la Alemania profunda y de la Alemania profunda del norte tienen sus serias dificultades para entenderse. Por lo tanto, lo que hicieron los hermanos Grimm con esta primera gramática fue no solamente una labor de recopilar, sino casi de crear. Sí, realmente fue una sistematización de la lengua alemana para que cualquier persona pues pudiera tener un punto de referencia de cuáles son las declinaciones, cuáles son las conjugaciones, también desde un aspecto histórico, la etimología, el origen de las palabras, también desde el punto de vista fonético, es decir, que era un tratado realmente importante, o sea, es una obra de mucho peso y de gran repercusión. La gramática importantísima, esta primera gramática muy importante, y por otro lado un diccionario que también empiezan los dos, un diccionario que además se llama y es conocido por el propio nombre, Grimm. Sí, sí, en el mundo de la filología, igual que en la filología española se habla de las consultas Corominas, pues aquí es el Grimm, y el Grimm es el de los hermanos Grimm, que comenzaron en el 1838 pensando que iban a ser unos 6 o 7 tomos, pero bueno, como suele ocurrir con todas las obras lexicográficas, el que va a empezar un diccionario, las primeras letras son unos artículos extensísimos, y ellos cuando fallecieron llegaron hasta la F. ¿Les quedaba todavía? Les quedaba muchísimo. El último tomo fue celebrado en el año 1961, no 1800, 1961, y era el tomo 32. Y luego en el 1971 ha salido el 33, que es una recopilación de fuentes. No hay una gran aportación filológica, sino sobre todo de referencias. El ver la importancia, la enorme importancia de los hermanos Grimm en el tema de la lingüística, con esta gramática, primera gramática, con este diccionario que también es una obra inmensa, y luego en este museo, en este mundo de los Grimm, que debía ser un mundo también muy especial porque tiene esta parte que parece pues quizá mucho más árida, mucho más de un estudio tan concienzudo, y por otro lado el recopilar cuentos populares, estos cuentos que se transmitían por vía oral, darles forma y llevarlos al mundo, porque verdaderamente son cuentos que han sido y son todavía contados a todos los niños en muchas partes del mundo. Claro, toda esta parte de los cuentos, como dices, fue una especie de hobby suyo, de decir, bueno, vamos a recopilar por escrito y de una manera muy sencilla, una redacción muy sencilla, sin ninguna pretensión filológica, sino simplemente de una manera muy sencilla y clara, los cuentos que hemos ido a escuchar a nuestros padres, abuelos y antepasados que los han ido transmitiendo oralmente, y vamos a darles un reflejo en un libro. La realidad es que en el mundo se conocen muchos cuentos, pero pocos nombres de personas que los podamos verdaderamente unir al mundo de los cuentos. Los hermanos Grimm, quizá con Perrault y con algún otro, sean de los más importantes. El conocer, yo recuerdo cuando era niña una película sobre los hermanos Grimm maravillosa y sobre este mundo que ahora está en este museo, en el que verdaderamente, aunque para ellos fuera una obra menor, todos los niños del mundo aprecian pues el que ellos hayan hecho esta labor y este trabajo. Claro, realmente ha sido un esfuerzo importante y a ellos les estamos agradecidos todos, y por eso el visitar este museo, esta casa del mundo de los Grimm, el Grimmwelt, pues nos introduce en ese ámbito, porque cuando veamos lo que es Hessen, el estado autonómico donde vivieron ellos, y Kassel, esas casas con esa arquitectura, con la viga vista de madera y cómo están construidas y que siguen ahí construidas, y cuando veamos eso, entonces será mucho más fácil entender el mundo de los cuentos suyos, porque uno cuando los ve diciendo, pues claro,
Dice, ahora yo ya me imagino a Caperucita y el Lobo, a Blancanieves, es decir, que uno contextualiza más todo lo que es ese mundo, porque en eso te das cuenta cada vez más que, bueno, a pesar de que en este mundo, en Internet, tenemos todo acceso a un clic, al final hay que ir al sitio y contextualizar. Y cuando uno contextualiza, empieza a hilar y a comprender aún más. Y en este museo, El Mundo de los Grimm, Grimbel, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Vamos a encontrar las dos facetas o las múltiples facetas de los hermanos Grimm? Sí, ahí vamos a encontrar, pues, originales de los cuentos, traducciones a diferentes lenguas, también de las primeras ediciones de la gramática, primeras ediciones de los cuentos, determinadas reprografías a raíz de los cuentos, porque eso generó también, pues, una corriente artística donde se quería representar lo que cada uno se imaginaba a raíz de esos cuentos. Y luego también planteado en plan multimedia, es decir, mucho tema audiovisual, 3D, etcétera, pues para entrar uno en ese mundo de los Grimm y ver exactamente, imaginarse uno, pues como si estuviera uno en su cabeza y como si uno estuviera, pues a principios del siglo XIX, reviviendo ese mundo que ellos ilustraron. En una vida, la de los dos, que no fue muy corta para los siglos en los que vivieron, que la esperanza de vida era mucho más pequeña, ¿fueron triunfadores en vida? Sí, o sea, ellos fueron personas de gran prestigio, de principio a fin. Hay que pensar que ellos siempre pertenecieron a la clase burguesa y terminaron así, que tuvieron un gran reconocimiento social ya en vida y además, pues a todos los niveles, es decir, que también pues por parte de los políticos, por parte del mundo de la cultura y también gracias a los cuentos al pueblo en general, ¿no? Entonces, para ellos realmente esto fue un lujo y no es ninguna historia de fracaso, sino todo lo contrario, sino una gran historia de éxito personal. En el programa he dicho algo muy interesante y es que es muy importante ir a los lugares, pues para intentar imaginar, y no solamente imaginar, porque casi lo ves y es mucho más fácil situar personajes también en estos lugares. Este museo, el Grimbel, el Museo del Mundo de los Grimm en Kassel, también es una ocasión para ver una zona importante de Alemania, una ocasión y una excusa, y a la vez ver el museo, muy bella además. Sí, Kassel es una buena ciudad para conocer esto, pero hay ciudades mejores donde uno puede reconocer más las figuras, los ambientes de los cuentos. Kassel hay que pensar que fue una de las ciudades que fue bombardeada sistemáticamente en la Segunda Guerra Mundial, pues está reconstruida por completo y las pocas casas que hay fueron reconstruidas. Yo recomendaría, por ejemplo, a una ciudad donde ellos estuvieron, donde estudiaron, la ciudad de Marburgo, por ejemplo, que es una ciudad universitaria, que es una ciudad pequeña y donde prácticamente se han conservado gran parte porque no sufrieron bombardeos sistemáticos en la Segunda Guerra Mundial. Hay que pensar que Alemania, sobre todo, hubo un bombardeo sistemático de las grandes ciudades, sobre todo a partir del año 1945, una manera de desmoralizar a la población. Y bueno, está el caso de Dresden, que todos conocemos y que fueron varios decenas de miles de personas muertas en 48 horas de bombardeo, sobre todo con bombas que dicen que no eran incendiarias, pero que la mayoría de la gente murió abrasada. Y en el caso de Marburg, pues se ha conservado. Y volviendo a lo de los Grimm, por ejemplo, que está muy cerca, está a una hora, está cerca de Frankfurt y toda esa zona. Hanau, donde nacieron, también es otra. Desgraciadamente no conservaron la casa donde ellos nacieron. Aparece ahí una casa moderna y una reproducción, pero también por lo mismo, porque hubo bombardeos y son ciudades nuevas. No obstante tanto, a los estudiantes de lingüística, de filología alemana, que tienen ahí una vía importantísima
acercarse a los hermanos Grimm, no por lo que a lo mejor habían escuchado de niños, sino como lingüistas maravillosos y como personas muy importantes en cuanto a su gramática o su diccionario, como a familias también con niños que conozcan en origen, pues a través de quién le vinieron sus cuentos. Claro, sí, ese es el motivo. De hecho, sí quiero advertir que ha habido una gran avalancha, que pensaban que durante un año iba a haber, era el objetivo que hubiera unos 30.000 visitantes, y al mes ya han cumplido los 30.000. Y que desde luego realmente ese éxito está justificado por lo que uno se va a encontrar allí. Bueno, como decimos y como hemos empezado, pues mucha gente esta noche volverá a contar el cuento de Blancanieves o de Caperucita Roja a sus niños, y esto de todas maneras también es un homenaje a los hermanos Grimm. Gracias.